necesitamos vivir con un poco más de pensamiento generacional, ¿sí? Sería bueno que todo lo que hagamos sea con pensamiento generacional, con pensamiento de qué voy a dejar cuando me vaya. Ese es un muy buen pensamiento. ¿Qué voy a dejar en esta tierra? ¿Voy a dejar cuestiones temporales? Está bien, ¿sí? Yo a mi hija le quiero dejar todo lo que yo no obtuve cuando llegué y está buenísimo eso, ¿sí? Que le dejemos en lo temporal un terreno más extendido, pero también ¿qué le vamos a dejar en lo espiritual? ¿Cuál va a ser el cimiento en el cual los vamos a plantar y cuál va a ser el fruto que ellos darán en base a donde estén plantados? Solemos vivir con un pensamiento muy del presente y necesitamos todos, tengas la edad que tengas, expandir el pensamiento, que nuestro pensamiento sea más transgeneracional. El Señor no murió y resucitó para que eso quede en un hecho anecdótico, sino que es algo que generación tras generación provoca que las personas puedan alcanzar o hayan tenido, todas las personas que vinieron después, un acceso, una entrada al Padre. Y por eso podíamos cantar como recién, nada en la tierra nos va a separar de su eterno amor, ¿sí? Nada nos va a separar excepto nosotros. No hay manera de que Dios renuncie a ser Dios, pero nosotros sí podemos renunciar a amar a Dios. Y eso es algo para que lo pensemos en función del presente y en función del futuro. Porque una de las cuestiones que nosotros estamos ocupados, no preocupados, pero sí ocupados como padres, es que nuestra hija no concurra a un establecimiento cristiano evangélico, sino que nuestra hija ame a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma y con todo su ser. Ese es nuestro objetivo. Si logramos que nuestra hija ame a Dios, amados, la tarea está hecha. Después todo lo demás serán cuestiones que ella irá solucionando mientras camine en esta tierra. Y en nuestra hija o en nuestra determinación, quiero invitarte a que puedas sumarte a esa determinación, ¿sí? Que nuestros hijos, primeramente nosotros, ¿no? Nuestros hijos no van a llegar hasta si no llegamos, nosotros no llegamos. El Señor estaba hablando acerca de su muerte, ¿sí? Y dentro de lo que Él hablaba, le decía algunas cosas a los discípulos, Él anunciaba su muerte. De hecho, los profetas anunciaban lo que iba a pasar con Él y Él se lo transmite a los discípulos. Y quiero decirles lo que les voy a decir para que tengamos entendimiento de que no es el tiempo que vivimos, sino que por qué la iglesia primera, segunda, tercera, estoy hablando de primero, segundo y tercer siglo, estaba con mucho fervor. Bueno, por varias cosas, pero una fundamentalmente es por lo que les voy a leer ahora, que era algo que Él anunció y como que nos olvidamos a veces. O como no lo sabemos, hay personas que no lo saben. Bueno, para el que no lo sabe, hoy se lo vamos a informar, pero para el que se olvida, no lo tome lo que vamos a decir como un llamado al terror o al temor, pero sí como un llamado a la atención. Hace poco una persona me enseñó a hablar, después de tanto tiempo, yo muchos años, seguramente vos como yo dijiste, un llamado de atención, ¿sí? Te doy un llamado de atención. ¿Cuántos han hablado así? Y a mí me enseñó esta persona que es un llamado a la atención, ¿sí? El llamado, ¡atención! Ese sería el llamado al cual vamos a referirnos. Y es el Señor hablándole a los discípulos, y en Mateo 16, 27 nos encontramos con esta expresión. 26 primero. 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Nosotros nunca tenemos que olvidarnos que Cristo anunció su regreso.
Y eso puede ser dentro de 150 años o puede ser en los próximos minutos. Nadie sabe el día y la hora. Por eso los apóstoles del primero, segundo y tercer siglo, los cristianos de ese tiempo, decidían aprovechar bien el tiempo porque no sabían qué ocurriría mañana. Y nada en la tierra nos separará, es una verdad, pero esa verdad no puede quedar como un hecho poético porque sí hay algo que nos puede separar y perdernos este acontecimiento que no será histórico, será el acontecimiento de los acontecimientos, porque el Señor viene a buscar a su iglesia y a llevarla en gloria con Él, para que viva por la eternidad en esa gloria. Este acontecimiento, amados, no tiene que ser de temor, tiene que ser de esperanza, tiene que ser un acontecimiento de ¡wow! Cristo viene a buscar a su iglesia, y que nada nos separe de la posibilidad de vivir eso. Que nada en la tierra nos separe de la posibilidad de vivir eso. Porque, amados, si nos encuentra en alguna situación en la cual subestimamos la santidad, muy probablemente nos perdamos ese acontecimiento. Y la misma Escritura dice que habrá terror y destrucción en la tierra. Entonces no te quiero traer un mensaje apocalíptico, pero sí un mensaje de verdad. Amados, no nos quedemos con el nada me va a separar. Acordémonos que hay algo que sí nos puede separar, y es nosotros con nuestras decisiones y acciones, porque acá el Señor es claro, juzgará a cada uno según su obra. ¿Y qué obra? Las obras que Él nos envía a hacer. Obras en las cuales Cristo sea glorificado. Para eso estamos en la tierra y no estamos para ninguna otra cosa. Entonces no quiero traer un mensaje de condenación porque no estoy hablando de condenación. Sí estoy hablando de algo que el Señor dejó escrito y algo que va a ocurrir y que nosotros tenemos que tener en claro. Y si yo subestimo esto, amado, no lo quiero decir, ¿cómo lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Te quedás. Me quedo. Por eso se nos manda a estar atentos, sed sobrios y velad. Si hay algo que tenían conciencia estos apóstoles, no estaban pensando, uy, lo que me dijo el hermano, lo que me dijo el otro, uy, que la presión del evangelio, que esto, que no, amados, ¿sabes lo que estaban pensando? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Hay que anunciarle a las personas que Cristo viene. ¿Y cómo lo anunciamos? Con nuestra vida, no anda, Cristo viene. No, con nuestra vida, con todo nuestro ser. Si yo tengo la esperanza, esa esperanza la voy a transmitir. Si yo tengo la necesidad de vivir en gloria con Él, eso lo voy a transmitir. Eso lo voy a dar a conocer. Mi hija va a saber que Cristo viene si yo estoy esperando esa venida. Ahora, la espero como si vendría dentro de 2000 años, pero también la vivo como si vendría dentro de 15 minutos. Ese tiene que ser nuestro clic. Si no te hace clic la cabeza con eso, es porque el pecado logró entumecer tus sentidos y los míos. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, me temo que así como la serpiente pudo engañar a Eva, entorpeció el entendimiento, pudo lograr entorpecer sus sentidos, que los sentidos de ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que podamos tener un entendimiento superior a partir de esta noche, de lo que se trató y de lo que ocurrió en esa cruz, en la cual Él nos habilitó para vivir conforme al propósito eterno de Él, que es que su iglesia sea gloriosa, sin mancha, sin arruga, que la iglesia exprese el cuerpo de Cristo expresado en todo lugar donde esté, el cuerpo de Cristo manifiesto, que nosotros podamos vivir por y para eso que fuimos diseñados, iglesia. O sea, es necesario tomar conciencia. Si podés, hablarle a uno que tengas al lado y decirle, no tengas miedo, porque Dios no es un Dios de miedo, pero sí toma conciencia. Toma conciencia. Y yo, ¿sí? Porque esto es ida y vuelta. Esto no es, uy, y si peco, ¿a dónde me voy? Ese es el problema, si peco, ¿a dónde me voy? Cuando esa cabecita está pensando, hay personas que dicen, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Ese es uno que quiere pecar y está pensando cómo hacer
para que Dios lo justifique. El que discute eso, eso. O sea, no me importa si se pierde o no se pierde. Nada que no es mío lo puedo perder, ¿sí? Pero sí puedo dejar de vivir en la dirección salvación. Yo puedo retirarme de la salvación. Yo puedo salir de ser salvo. Yo puedo correrme de ser salvo. Amados, a veces parece como que como el Señor retrasa su venida, la vida es un viva la pepa, ¿sí? Del griego viva la pepus. Pero esto es muy serio. Necesitamos entender que el Señor no nos puso en esta tierra para torturarnos ni para facturarnos nada, sino que nos puso en esta tierra para que cuando Él nos salve, reactivarnos para hacer lo que Él diseñó. Pero si yo rechazo, por eso dice, guarda con rechazar esta salvación tan grande. Guarda. Pero no es porque Dios tenga miedo. El otro día me pasó algo en casa y pude entender en una mínima expresión esto. Todos los que son papás me van a entender. ¿Viste cuando tu hijo hace algo y vos le decís, a partir de hoy, esto no? ¿Estamos? Le sacás lo que vos querés, lo que más le gusta, ¿sí? Sacás la tablet, le sacás la película que le gusta ver, la serie, lo que sea, pero le sacás algo. Y vos lo ves que está como compungido, pero vos también ves que no se arrepintió. Entonces, a vos te duele y vos decís, yo lo amo, yo la amo, y yo no quiero que se pierda lo que está, pero tengo que ser justo. No le puedo dar lo que quiere, no le puedo dar el caprichito. O sea, la salvación no puede ser un caprichito, la salvación es una realidad que se nos entregó, una dirección a la que se nos llevó a vivir, ¿sí? Pero yo puedo definir no vivir ahí. Entonces, cuando mi hija, yo la miro y la contemplo, porque viste que los padres no miramos a nuestros hijos, los contemplamos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Mirar, vos ves, decís, mirá, el hijo de otro yo lo miro y digo, qué lindo nene, pero a mi hija la contemplo. Y la mirás y decís, qué linda me salió, wow. Sí. No sé a quién de los dos salió, y ahí aparece la madre, salió a mí, por eso es tan linda, y yo digo, sí, salió a vos, porque es obvio. Pero, viste, y lo contemplás, así es Dios con su creación, contempla. Pero porque Él nos contemple y nos ame, amado, Dios va a amar a la gente en el infierno, porque Dios es amor. O sea, el que se vaya al infierno, ¿sabe cuál va a ser el mayor dolor de los que se vayan al infierno? Que habiendo tenido la oportunidad de ser amados por Dios por la eternidad, hayan cortado el vínculo y Dios esté amándolos, pero ellos no poder disfrutar de ese amor. Esa va a ser la tortura mayor del que esté en el infierno, la separación eterna de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que traer a memoria cuando hablamos de salvación. Traerlo a memoria. A ver, el nuevo pacto, la verdad presente, no anula la verdad completa. La verdad completa es, vuelvo. ¿Cuándo? Pronto. ¿Y a qué? ¿A condenar? No, a terminar el proceso de salvación. Si bien la obra está consumada, pero todavía nosotros no la tenemos visible. ¿Cuándo termina el proceso? Cuando estamos en gloria con Él. ¿Sí? Ahí termina para nosotros, para Dios ya terminó. Entonces, no nos casemos con el Dios me va a amar toda la vida. Sí, es verdad. Nada nos separará. Sí, es verdad. Pero tengo que ver que ese nada incluye mis decisiones. ¿Sí, amados? Entonces, entendido esto, es que creo que tenemos que empezar a pensar en una construcción más madura de nuestra vida espiritual, de nuestra vida en Cristo, más entendida. Yo sé que alguno que esté en pecado me va a decir, ¿y ahora qué hago? Larga el pecado y se termina el problema. O sea, ¿cuál es el problema del legalismo, de la religión? Te enchufa el pecado y es para siempre, ¿sí? ¿Qué hace la religión? Sos un pecador y sos para siempre. No, Dios no nos habla de la posición pecador, ¿eh? Para Dios ya está solucionado el problema de pecado. Sí, dice, sos un santo. ¿Te puedo decir cómo hablaría Dios si estaría caminando la tierra hoy? Sos un santo, no seas salame. Así sería una conversación de Jesús con la tierra, con nosotros hoy.
Entonces, la cuestión está solucionada, pero no te metas de vuelta en el barro. Si te gusta la fornicación, salí de ahí. Si te gusta el de adulterio, salí de ahí. Si te gustan las drogas, si te gusta el alcohol, salí de ahí, porque no sé qué va a pasar dentro de 5 minutos, dice el Señor. Vos no sabés, yo sí. Entonces yo creo que si se retrasa la venida de Cristo es porque hay mucha gente en la iglesia, no afuera de la iglesia, en la iglesia que todavía está cabizbando en su corazón, ahí, ¿viste? Mirando, ¿qué hago, qué no hago? ¿Qué hago, qué no hago? ¿Peco o no peco? No, amados, si se retrasa es justamente por la paciencia y el amor de Dios que está esperando que una generación diga, basta, vamos a expresar la santidad de Dios en la tierra. Y esto no les digo, no les habla un perfecto ya, alguien que está por encima de todo, sino que les está hablando a alguien que está con las mismas situaciones que ustedes están trabajando para solucionar, pero definido a solucionarlas. El legalismo te condena de una vez y para siempre. La religión te condena de una vez y para siempre. El Señor te dice última versión. Última versión. Si hasta acá te gobernó la pornografía, si hasta acá te gobernó la fornicación, si hasta acá te gobernó la lascivia, si hasta acá te gobernaron las drogas, si hasta acá te gobernó los vicios, el cigarrillo, hasta acá te gobernó el alcohol, si hasta acá te gobernó la mentira, si hasta acá te gobernó el estafar, si hasta acá te gobernó todo eso, si te gobernó el orgullo, listo. Hoy estás oyendo una palabra que te dice, lo soltás, última versión, y arrancamos de nuevo con el proceso. De eso se trata la vida en Cristo. La vida en Cristo no anula, la verdad presente no anula, el nuevo pacto no anula la santidad. No anula la santidad. Y les reitero, me considero un santo redimido por la sangre de Cristo, pero también una persona que día a día trabaja para que lo que quiere gobernar al mundo no me gobierne. Así que entendido esto, amados, espero que esté entendido. Y si no está entendido, lo explicamos de nuevo. Volvé a ver el video, no hay problema. Esto que estoy diciéndote, te dije, parece que es una trompada, pero te garantizo que procesado por el Espíritu es una caricia. Porque Dios te está diciendo, dale, última versión. Yo te contemplo, te miro con contemplación. Y quiero pasar toda la eternidad junto a vos. Dios nos da la posibilidad de definirlo. Por eso la Escritura en el Antiguo Testamento dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Pero mirá lo que dice el Señor, elige pues la vida. O sea, Dios no dice, bueno, haz lo que puedas. No, encima te dice, elegí la vida. Elegí la vida. ¿Y qué es la vida? Cristo. Esa es la vida. La vida que eterna, ¿sí? Esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. De eso se trata la vida eterna, de conocer con más profundidad a Cristo. Vamos a intentar explicar hasta donde me da el entendimiento, ¿sí? Ustedes entiendan que hay una limitación, que es el entendimiento humano en uno, en mí, en todos nosotros. Hay una limitación, pero hoy lo que vamos a tratar de explicar es primero y principal el problema número uno por el cual hoy el mundo está como está. Acuérdense, yo voy a tratar de explicarlo de acuerdo a lo que me da el entendimiento. Después ustedes juzgarán si ese entendimiento es entendimiento de Cristo o es entendimiento humano. Lo segundo, el motivo por el cual cuesta ser productivos y eficaces en el propósito eterno de Dios. Las personas suelen preguntar, ¿y cuánto tengo que hacer? ¿Cuánto me tengo que congregar? ¿Cuánto tengo que orar? ¿Cuánto tengo que ofrendar? ¿Cuánto? Y eso es por una cuestión de estar falto de entendimiento, de ser productivo en el propósito eterno de Dios. Productivo y eficaz. Yo oro porque podamos ser eficaces conforme a lo que Dios ha definido para este tiempo. Lo tercero, el motivo, intentaremos explicar, y les reitero, hasta donde me da el entendimiento, capaz que nos juntamos el año que viene y el entendimiento da para más, uno quiere progresar en el entendimiento de Cristo.
Les compartí a algunos hermanos un bosquejo del año 2009 y hasta yo no podía creer ese bosquejo, ¿sí? Digo, 14 años atrasado. Para el que lo quiera está disponible, ¿sí? 14 años. Así que, y por eso, ¿y qué me vino? Necesitamos encontrar o hablar o dar a conocer la explicación de tanto ciclo, tantas personas dando vuelta en el mismo lugar y de tanto retraso individual, retraso en lo matrimonial, retrasos familiares, para que el propósito eterno de Dios no se dé a conocer. O sea, hay retraso para que eso no se dé a conocer. Y hoy vamos a tratar de explicar por qué se producen esos retrasos. Matrimonios que hablan de lo que no tienen que hablar. Matrimonios que se manejan como si fueran dos entes autárquicos, ¿sí? Cada uno hace lo que le pinta, lo que del griego pintus. Cada uno hace lo que quiere, uno va para un lado, otro va para el otro. Los matrimonios se afirman conforme a lo que sale. Nos juntamos y que lo que salga. Vamos a tratar de explicar por qué se produce eso. Porque si estamos juntos para lo que salga, el fruto final de nuestra familia será lo que salga. Pero si estamos juntos en función y entendemos el propósito eterno de Dios, amados, lo que salga serán familias de nosotros, productivas y eficaces en ese propósito eterno. Nosotros sabemos, tenemos claro, estamos preparando a la esposa para un esposo. Los que tienen hijos varones están preparando el esposo para la esposa. De eso se trata. De eso se trata. Y lo último que vamos a tratar de explicar es el motivo por el cual, a veces, yo sé que acá no, pero voy a hablar de la iglesia a nivel global, se produce tanto desgano, tanta apatía. ¿Qué es la apatía? No me importa nada, total. Si Dios gobierna bien, y si no, yo soy feliz con mi vida. O sea, tanta apatía por el otro, tanta apatía por el servicio, tanta apatía por los hermanos, tanta apatía, tanto desprecio por las realidades eternas, tanto desprecio por las congregaciones. Eso es apatía. Y tanta inconstancia y pasividad ante la corrupción del pecado que avanza y avanza y avanza y avanza y avanza. Cuando a mí me da lo mismo que avance el pecado en el mundo, porque una cosa que te indigne porque los políticos hacen cosas que no te gustan o porque te afecte el bolsillo. El tema es que no te indignes ni yo me indigne por la corrupción del pecado que avanza en el mundo. No nos puede dar lo mismo que el pecado avance a que no avance. Y esto tiene una explicación, esto no traigo condenación, estoy trayendo un análisis para que todos podamos meternos dentro de lo que el Padre ha previsto, los mecanismos que el Padre ha previsto, para que nosotros podamos ser aquello que Él diseñó y que el pecado no avance. El pecado avanza porque hay una iglesia que se lo permite. El pecado avanza porque hay padres que le permiten a sus hijos hacer cualquier cosa. El pecado avanza porque hay madres que le permiten a sus hijos y a sus hijas hacer cualquier cosa o los educan como les pinte, como les sale, como quieren. Entonces tiene que haber un momento, y hay jóvenes, hijos, niños, niñas, que responden ante la vida de Dios como quieren. Entonces necesitamos entender, amados, que esto no es, y bueno, que avance el pecado y que se salve el que pueda. No, esto es una iglesia que tiene que entender que si el pecado avanza, nos perjudica a todos. La iglesia está en una burbuja, pero no sé si te diste cuenta que la están pinchando. Nosotros se supone que fuimos establecidos en la tierra para vivir en una burbuja llamada Cristo. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando alguien se sale de la burbuja, nos deja el hueco y empieza a entrar todo lo que está fuera de la burbuja. Y ahí empiezan los problemas. Y cuando se sale de la burbuja no es un hermanito que no viene 15 días. Estamos hablando de alguien que con su corazón rechaza hace lo que yo llamo ateísmo evangélico. Cree el domingo, cree el día de la reunión, pero toda la semana no cree nada. Entonces, tenemos que empezar a tomar un poco de conciencia, porque si avanza el pecado, avanza sobre todos. Avanza sobre todos. Padres, enseñémosle a nuestros hijos.
y madres, enseñémosle a nuestros hijos lo que significa la corrupción del pecado. Pero para eso tenés que pararte vos contra el pecado, yo contra el pecado, mi esposa y yo juntos contra el pecado. No puede ser que yo me dé lo mismo que a mi hija, a mí le enseñen cualquier cosa en el colegio. Pero no estoy hablando de la clase, estoy hablando del recreo, como hablamos una vez. Necesitamos tomar un poco más de conciencia y hoy es una reunión para despertarnos. Porque mañana vamos a cantar resucitó, pero tenemos que saber para qué. Porque no resucitó él solo, se supone que resucitamos juntamente con él. Pero si vivimos vida de muerto, es que esa resurrección no se efectuó en nosotros. ¿Y cuándo vivo vida de muerto? Cuando permito que el pecado avance. Entonces es momento, creo que es un punto de inflexión esta palabra. Es un punto de inflexión. Porque si el pecado no avanza, avanza la verdad. Y si avanza la verdad, todos somos beneficiados en ese avance. Porque todos vamos a poder pensar mejor. La santidad es la posibilidad que nos da Dios de pensar mejor. ¿Me puedo meter en un tema escabroso? Sí, total, es nuestra congregación. Y si hay alguien que se siente, no es para vos, porque yo no preparo prédica pensando en vos. Ni en nadie. Pero amados, mamá, papá, problema de sexualidad de tus hijos no lo solucionás con pastillas anticonceptivas. Lo solucionás diciéndole que el pecado es pecado. Lo solucionás diciéndole que la fornicación es fornicación y que si no la suelta se va al infierno. De eso se trata. No lo solucionás haciéndote amigote de tu hijo y abrazándolo y decir, vamos a chuparnos todas las birras que vos quieras. No, amado, no lo solucionamos así. Lo solucionamos diciéndole, consumir alcohol está mal. En exceso, ¿no? Cualquiera se puede tomar algo. Está mal. Te puede llevar a la perdición. Te puede llevar al dolor eterno. Te puede correr del propósito eterno de Dios. Necesitamos ser un poco más entendidos, amados, porque esto, no estoy hablando de algo que es para condenar, sino para salir de lugares de corrupción. Me encantaría hablar un poco más acerca de lo que produce la fornicación, pero no lo puedo hacer ahora. Si alguien quiere oírlo y cómo perjudica el futuro matrimonio y cómo perjudica los futuros hijos que vamos a tener, que podemos llegar a tener, todos los pecados sexuales, cómo nos dejan atados y atados y atados. Me encantaría poder explicarlo un poco más. No tengo tiempo hoy. Quiero ir a la solución. Quiero ir al antídoto. Porque si no nos vamos a quedar en esto. Y yo le pido que no bajen la persiana. Porque la solución es importante. Pero las consecuencias de no resolver estas cuestiones generan que después los matrimonios tienen grandes problemas. Y vos decís, pero si yo voy a la iglesia y me llevo bien. Claro, pero no solucionaste la montaña que tenías atrás. Cada persona con la que uno se acuesta es una persona con la que uno se casa. Y vos te llevás al matrimonio, o yo, todas las personas con las que nos casamos. Y eso genera problemas después. Y esos problemas, si se solucionaron, decí conmigo, última versión. Última versión. ¿Qué es solucionar? Entiendo que estuvo mal. Entiendo que está mal y me arrepiento y cambio. Los problemas que generan los vicios, la sangre, cómo pasa corrompida, aunque la generación que viene no te haya visto tocar una gota de alcohol o no tocar una droga, vos tenés que saber que eso pasa por la sangre. Y yo lo tengo que saber, lo tengo que tener bien en claro. Necesitamos resolver de fondo estos problemas. El apóstol Pablo decía, ni se nombren estas cosas entre ustedes, no desde el legalismo. Cristo viene pronto, ¿por qué no resuelven estas cosas? Porque hay una generación que está esperando que ustedes lo den a conocer, no que sigan embarrándose en el pecado juntamente con ellos. Porque estamos juntamente con Cristo, juntamente con el pecado.
Pero es tremendo porque el pecado dice, no se va a enseñorear de ustedes. Esa basura no los va a gobernar nunca más, salvo que ustedes decidan dejarse gobernar. Y a las generaciones que vienen, ¿por qué le vamos a dejar una pelota más grande de la que tengan que sobrellevar ellos? Dejémosle a nuestros hijos y dejémosle a las generaciones que vienen las presiones de su generación. ¿Qué va a hacer? La van a tener que afrontar, pero no las nuestras, no las pasadas. Y yo el primero, ahí rebota y vuelve. Yo no te estoy predicando, estamos llegando a un entendimiento global de lo que el pecado está generando y lo que el pecado está haciendo, cómo está avanzando. Y nosotros estamos pasivos, esperando que Dios nos dé algo. Y se te dé a Cristo y con Él todas las cosas. La potencia, el poder sobre el pecado está en nosotros. El pecado, amados, es pecado. Y aunque no nos guste hablarlo, lo tenemos que desenmascarar. ¿A cómo se resuelve el pecado que avanza? Ahora lo vamos a hablar. Por eso necesito que me esperen un poquito. Necesitamos construir. Porque yo no quiero actuar hoy ni de juez ni de diagnosticador. Viste que la gente suele diagnosticar, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. ¿Y cómo hacemos? Y eso es un psicólogo, un médico. Pasa esto, pasa esto, pasa esto. ¿Y cómo lo solucionamos? Con una pastillita. No, nosotros no estamos para solucionar con una pastillita. Hay temas de fondo, temas de raíz que los podemos erradicar. Así que no vamos a actuar de juez ni de diagnosticador. Yo quiero presentarles, amados, una sustancia, que espero que esta sustancia nos impregne a todos, o sea, que nos impregne a todos y pueda colaborar con la erradicación definitiva, no solo de los síntomas, sino de lo que los produce. Y que entre todos produzcamos el avance del gobierno de Cristo, donde nosotros nos movamos, que el propósito eterno de Dios, que es que todas las cosas sean sometidas al Hijo, se manifieste a donde vayamos. Así que les pido 3 favores, ¿puede ser? El primero, mientras están ahí, oración por esta palabra. Lo segundo que les voy a pedir es atención. Y lo tercero, paciencia. Porque esta es una construcción que la tenemos que llevar con paciencia. La escritura que leemos o que acabamos de leer dice, para que Dios pague a cada uno conforme a sus obras. No está hablando condene, dice pague. Porque el Señor está convencido, sabe, que si nosotros tenemos revelación, y revelación no es una palabra así como para usarla, tuve un sueñito, vi una cosita en la Biblia y me cayó la ficha. No, revelación es que Cristo es manifiesto delante nuestro. De eso se trata la revelación. Cristo manifiesto y yo aceptando el gobierno de Cristo en mi vida. Eso es revelación. Entonces, el Señor dice que Él pagará. Y si dice que pagará, está hablando que cuando Cristo es revelado, automáticamente nosotros somos transformados en personas que son tremendamente resolutivas, resolvemos rápido con la sabiduría de Dios aplicada, somos productivos, o sea que lo que tocamos lo multiplicamos, se manifiesta el gobierno de Dios y a partir de ahí se produce multiplicación. Y por otro lado, nos transforma en eternos. La vida de Dios, la revelación de Cristo nos transforma en resolutivos. Viste que hay personas que no saben ni para dónde salir y que siempre se hacen y hacen las mismas preguntas y están dando vueltas en el mismo lugar. Cuando Cristo es revelado, se produce una brecha en todo ciclo de vida y la persona es resolutiva.
No hay problema con que tengas una duda y siempre conversemos sobre las dudas que tenemos. Pero no, el problema ¿cuál es? Cuando no te transformas en alguien resolutivo, que estás constantemente, ¿Cristo o no Cristo? ¿Cristo o no Cristo? Es una resolución. Voy hacia adelante y hacia arriba. Pero para arriba, no para buscar a Dios, sino para entender dónde estoy posicionado y hacer que la iglesia avance en el lugar donde estoy. Hace unos años desafiamos a los jóvenes que pastoreábamos a algo, a que pongan en las aulas, que pidan permiso a los directivos del colegio en el que estén y pongan en las aulas urnas con pedidos de oración. ¿Por qué no se lo propones a tu jefe? ¿Por qué no sos rebelde con causa en el colegio o en la facultad? ¿Sabés qué es un rebelde con causa? Rebelde que manifiesta la causa de Cristo. Pero se me van a reír. Al principio sí, pero cuando aparezca un problema familiar, de padres que se están por separar, de un problema de salud en la casa, y vos tengas la urna ahí, y veas el problema, y quédate tranquilo, yo voy a orar, y vos ores y la cosa se solucione, vas a ver cómo no hay más problema con él, y se van a reír de mí. En el trabajo, en donde vivas, donde estés, proponé. Pero yo recién empiezo. La oración eficaz del justo, dice la Escritura. No dice la oración eficaz del que hace mucho que está. No dice la Escritura la oración del que se sabe toda la Biblia. No, ¿sabés qué? Si recién empezás con decir, Señor, mira esta persona. Señor, que pueda ser gobernada por tu cruz. Que esta familia sea gobernada. Pero pasa que si tenemos que andar orando todos los días por los problemas de la familia tuya, ahí ya tenemos una situación. Si todos los días tenemos el mismo problema familiar, es que hay algo que tenemos que resolver. Primero vamos a orar por nuestra familia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si vos no resolvés los problemas adentro, ¿cómo vas a salir a resolver problemas afuera? No es un amor erótico. No es un amor de, ay, cómo me amo, yo me tengo que amar. No, es un problema de ser responsable. O sea, si yo no soy responsable con mi vida, no soy responsable con mi santidad, no soy responsable con mi cuerpo, no soy responsable con mi salud, ¿qué voy a salir a predicar el Evangelio? Primero soy responsable, guardo la santidad adentro, en el matrimonio, individual, en la familia, y después salgo. De eso se trata, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema es si recién empezás y tenés los mismos problemas, pero tiene que haber un momento que se corte la brecha. No puedo vivir revolcándome siempre en el mismo lugar. Puedo, pero no voy a lograr vivir en lo eterno. Por eso lo que produce el Señor, cuando realmente Cristo es manifiesto, son personas productivas. Donde están, son generadores de hambre de Dios. No importa si no se te convierten en 5 minutos, pero generás hambre de Dios. Hambre. Pero yo para generar hambre de Dios tengo que tener hambre yo. Si yo me vivo, el alma pide, porque el alma es voraz, pero me sacio de cualquier cosa. Esto como cuando decíamos éramos chicos, que papá y mamá, a que no sabés por qué se daban cuenta de que no tenías hambre. ¿Qué te decían? Estuviste comiendo porquería, ¿o no? Entonces cuando vos venís y contás algo, o nos decís algo, no, porque a mí me cuesta el Evangelio, porque yo la verdad que apatía, y veo desgano, y veo que, ¿y por qué estuviste comiendo? Porque quien tiene hambre de Dios jamás se pone apático, jamás critica a la iglesia, jamás se pone con desgano, siembra, ayuna por Dios, por las personas. No sé cómo hacer para que mi hijo se coma. Ayuno ahí nomás. ¿Pero qué? ¿El ayuno de qué pacto era? ¿Qué te importa qué pacto? Voy a agotar todas las instancias posibles para que la persona alcance aquello para lo que fue creada.
Voy a agotar las instancias posibles para que mis compañeros conozcan al Señor, porque amados hijos del Señor, lo que hagan así, tienen que saber que los que están alrededor de ustedes no son salvos. Y si estoy en un lugar, es para generar hambre de Dios. La cosecha no depende de mí, pero sí la siembra. ¿Y dónde empieza la siembra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La creación clama porque la iglesia se despierte y le vaya a mostrar a Cristo. La gente tiene hambre y lo suple como puede. El problema es que nosotros tenemos hambre y también lo suplimos como podemos. Pero la gente tiene hambre, su alma pide, dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Hay un alma que está pidiendo Cristo. Tenés que saber, hijo, hija del Señor, tenés que saber que hay un mundo que está clamando por Cristo. Y si vos podés hacer algo y no lo hacés, aquel que pudiendo hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces hay un mundo que clama, clama, clama. Y con mis problemas, ¿qué hago? Llévalos a donde vamos a hablar hoy. Y vas a ver, porque es fácil hablar de lo que nos pasa. Y la mayoría de las personas suele hablar de lo que le pasa. Hay un momento que tengo que hablar de erradicar lo que me pasa. Y hoy vamos a hablar del instrumento que va a erradicar lo que pasa. Pero necesito que me acompañen hasta el final. En estos días, o sea, ayer, antes de ayer, hoy y mañana, debes haber oído hablar de la crucifixión 7 millones de veces, más o menos. Estos son días en los cuales Facebook, todo, San Valentín, 25 de mayo, Día de la Malvinas y Pascua, es lo mismo. Todo dentro de la misma bolsa, ¿sí? Entonces, son fechas conmemorativas, como que todo el mundo sube y habla de cosas en esta fecha porque hay que hablar de esto. Y una de las cosas que vas a oír hablar y oíste hablar y mañana ni hablar, y como me voy a revelar, mañana no me vas a ver subir absolutamente nada acerca de lo que te voy a decir. Las personas suelen hablar muchísimo de crucifixión, ¿o no? ¿Has oído hablar de la crucifixión en estos días? Hasta obras de teatro. Yo actué, yo hice de uno de los ladrones de la cruz, ¿sí? El que se salvaba. Y si era el otro no te lo voy a decir. Ahora, ¿sabés lo que es? ¿Por qué desde hace muchos años a esta parte, en estas épocas, se habla de crucifixión? Esa es una estrategia de las tinieblas. No solo en esta fecha se devela la estrategia, pero ¿cuál es la estrategia grande de las tinieblas? Tapar con la crucifixión la cruz. La crucifixión no es la cruz. La cruz incluye la crucifixión, pero la crucifixión no es la cruz. Vamos a ampliarlo dentro de un rato, pero Jesús fue crucificado en Roma, pero Cristo no fue crucificado por los romanos. La estrategia de las tinieblas es fácil de expresar o de llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque somos animales que por naturaleza, animalitos de Dios, que por naturaleza tenemos tendencia a aferrarnos al pasado. Y por eso solemos tener un Cristo más histórico que real. Y por eso las personas dicen, ¡resucitó! Ok, ¿y para vos resucitó? Sí, porque Cristo vive en mí. Ahora, si para vos resucitó, ¿vivís en el poder de la resurrección? Sí, porque Él lo dijo. ¿Vos vivís en el poder de la resurrección? Porque si vivimos dando vuelta, no está manifiesto en nosotros el poder de la resurrección.
Si vivo pensando más en lo que hace el otro, de lo que hace el otro, de lo que hace el otro, y no tomo la responsabilidad de avanzar, de ponerme el propósito eterno al lomo y avanzar, amado, yo no vivo en la resurrección. Sé que resucitó, sé que Cristo venció, sé que Cristo fue a la cruz, conozco la crucifixión, pero todavía no conocí el poder de la cruz. Solemos tener un Cristo más histórico que real, por eso lo encontramos más fácil en una Biblia que en el corazón. Como que hasta abandonar a Adán nos da un poquito de nostalgia a veces. Ay, pobrecito que se va a quedar solo, ni mamá tiene. Despojado del viejo hombre. Ay, pero Adán bueno, es tan malo. Nos da nostalgia y a Jesús ni hablar, no me toquen a Jesús. No me vayan a tocar a mi Jesús, el hombre de Galilea, el que caminó por Nazaret. ¡Jesús de Nazaret! Yo toda la vida oré por Jesús de Nazaret. Nazaret, no Nazaret. Y los milagros. No te metas con los milagros. Como que nos aferramos al pasado. Amados, pensamos más en la foto que en lo actual. Por eso nos cuesta vivir la última versión de Dios. Porque estamos con la foto en la cabeza. Nosotros tenemos mente configurada por la naturaleza adánica de conmemoración de eventos. O sea, se conmemora el sacrificio de la cruz. Y ahí vamos. Tiramos 2 palos acá, uno arriba, otro así. Mandamos a uno ahí y listo. Ahí estamos conmemorando el sacrificio de la cruz. Somos así, viste, de conmemorar eventos. Yo el otro día veía el partido de Argentina, el que cuando salió campeón, que ahora jugaron con Curazao, que ahí me enteré que era un país, Curazao. Yo pensé que era un equipo de Brasil. O sea, mirá como geografía -8. Y yo veía a la gente cantando, muchacho, y tenían la tercera ahí, y quiero ganar la tercera, pero la tenés ahí, pero quiero ganar la tercera, pero ya fuiste campeón mundial. O sea, así está configurada la mente del hombre. La foto, el pasado, y vamos a conmemorar el evento. A nadie se le ocurrió decir, ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial. O sea, nadie tuvo 2 dedos de frente para decir eso, porque todos están con mente de configuración, con la mente configurada, con el pasado. Es un ejemplo burdo el que te estoy dando, pero para que veas cómo se configura la mente. Ay, yo en los 80 no sabés lo bien que la ha pasado. La vida en los 80 no sabe lo que... Pero estamos en el 2023, no van a volver los 80, salvo que él viva hasta el 2080. Salgamos de la mente configurada del pasado. Bueno, de ahí nos rescata el Señor. De salir de la foto. ¿Qué es la foto? Jesús caminando la tierra. Jesús calma la tempestad. Esos son fotos. Ya no calma la tempestad. Puso a la iglesia en la tierra para calmar la tempestad. Señor, calma la tempestad. Hijo, estoy en vos, dale la orden a la tempestad y la tempestad va a parar. Fue profético lo que le dijo a Moisés cuando Moisés le dijo, viene el faraón, vienen los carros, ¿y ahora qué hacemos? Y el Señor dice, ¿qué tenés en la mano? Una vara, bueno, extendela. O sea, fue profético, fue para lo que la iglesia hoy debería estar haciendo. El pecado, nuestros hijos, ponete firme. Pero no desde la proclama, no desde la declaración, no desde hacerme el guapo, desde el entendimiento pleno de Cristo, desde que la corrupción no avance en mí. La medida de verdad que yo alcance es la medida de verdad que voy a trasladar a donde me mueva. Quiero decirles algo que va a ser controversial. Dios no está cuando Cristo resucitó. O sea, Dios no está en el día que Cristo resucitó. Ya no está ahí. Y nosotros festejamos el día que resucitó. Y Dios dice, no festeje más porque no estoy ahí. Proclamá la resurrección con tu vida. No lo veo a Pablo diciendo,
Vamos a festejar que Cristo, el día que Cristo resucitó. Festejemos la resurrección, pero de todos los días. En la última versión. Amados, Dios está disfrutando de la resurrección. Dios no está disfrutando el día que resucitó el Hijo. Dios está resucitado. Resucitó al Hijo y está festejando con Él de esa resurrección. Hay fiesta en los cielos porque Él está festejando. El festejo de Dios lleva 2023 años. No es que Dios se pone a conmemorar día a día. Somos así los evangelios, el día de la reforma protestante. ¿Por qué no hacemos una reforma ahora? Amados, no hay nadie, y esto quiero que me escuchen con atención, niños que estén acá, jóvenes, adultos, ancianos y post-ancianos también, y muertos que están resucitando en este momento por esta palabra. Nadie más fácil de manipular que alguien que no conoce la cruz. No hay persona en la tierra más fácil de manipular que la persona que no conoce la cruz. No como acontecimiento histórico, sino como acontecimiento real, vida que se va dando constantemente. El problema no está solo ahí. Hay alguien que puede ser más manipulado que el que no conoce la cruz. Y es el que cree que la conoce porque conoce la crucifixión. No, ya sé que resucitó, si yo lo vi ahí, lo dice en los libros. Lo vi la Pasión de Cristo ayer, la dieron en Telefe por 20ª vez. Me fui a ver la película, ¿cómo no voy a saber la crucifixión? Sí, pero Dios no nos invita a conocer la crucifixión, nos invita a conocer la cruz. Y ahora estamos sobrevolando, vamos a tratar de estar caminando por las calles de la cruz eterna. Que la podamos conocer como sustancia y no como hecho que pasó, como un hecho cronológico. Eso va a resolver en nosotros los 4 puntos que te enumeré al principio. El conocimiento de la cruz. Porque para las tinieblas no hay problema con la gente que conoce la crucifixión. Nadie va a ser entorpecido en el conocimiento de la crucifixión. Nadie, absolutamente nadie. Hasta te va a buscar fíjate, Mateo 27, 26, por ahí lo va a encontrar, te dicen las tinieblas. Te hacen abrir la Biblia y todo. Te ponen así el dedito, te lo llevan. Ahí está. Está la crucifixión. Y él fue con el madero. Todo la sabemos la historia. Porque el que no la sabe por Biblia, o porque se la relató un pastor o un predicador, la sabe porque la vio en una película. Pero todos sabemos la historia. Las tinieblas no tienen problema con que conozca la crucifixión. Hay personas que dicen, gracias Dios por todo lo que hace por mí, gracias, pero conocen la crucifixión. No conocen la cruz. Porque el punto central, el problema de las tinieblas, es que cuando alguien conoce la cruz, esa persona se transforma en una amenaza. Esa persona se transforma en una persona indestructible, indetenible, llena de pasión, llena de garra, llena de potencia. Va a llevar a sus hijos al conocimiento de esa cruz. Va a llevar generaciones al conocimiento de esa cruz. No hay problema para que las personas conozcan la crucifixión. Pero el problema está cuando alguien conoce la cruz. Ese pasa a ser una amenaza porque se transforma en un transformador de escenarios eternos, escenarios temporales en escenarios eternos, porque quien conoce la cruz, donde pisa, empieza esa cruz a manifestarse. Y la temporalidad de ese lugar empieza a ser transformada por la eternidad de esa cruz. La cruz no es un acontecimiento temporal, eso es lo que te quieren hacer creer. La cruz no es un acontecimiento de un día o de 3 días, es un acontecimiento eterno. El que es traspasado por la cruz es activado en una sustancia, pasa a ser una sustancia que derrama Cristo en la tierra. El que permite que la cruz lo traspase pasa a ser la sustancia de Cristo
en la tierra. Esto no se trata, porque hay tanta religión, tanta doctrina, tanto dogma, tanto nos peleamos porque yo creo en esto, yo creo en aquello, yo creo en lo otro. Amado, el día que las personas se dediquen al conocimiento pleno de la cruz, se terminaron todos los problemas doctrinales. Se terminaron todos los problemas matrimoniales. Va a haber situaciones de acomodar, pero va a haber un matrimonio con la mira puesta en un solo lugar, y es que la cruz se manifieste como se manifestó desde y hasta la eternidad. Necesitamos pensar en la palabra de la cruz, pero la cruz de Cristo, la cruz desde Cristo, la de Cristo y la cruz desde Cristo, o sea, la cruz como la vio Dios. Y no vamos a terminar hoy, vamos a continuar, pero necesitamos una iglesia que entienda la cruz como la vio Dios. Y no es, ¡ay! Él, mirá, mi hijito, me lo están matando, me lo están reventando a latigazo. No, esa no es la cruz que él vio. Esa no es la cruz. Esa cruz predicada de esa manera te factura a vos la cruz. Dios no nos factura la cruz. Dios nos presenta ganancia. Pagaré conforme a sus obras. Las obras que salen ¿de dónde? Del entendimiento de la cruz. Del entendimiento pleno de la cruz. La cruz afirma, muertos al pecado, vivos para Dios. O sea, no te deja muerto en el pecado. La cruz dice, muertos al pecado. Te declara muerto al pecado. Y te afirma como vivo para Dios. O sea, resucitado. Ahora, de la afirmación a la vivencia hay un paso o un abismo. Eso tiene que ver con el entendimiento que yo quiera tener de la cruz, realmente. La cruz afirma que eso ocurrió y que continúa ocurriendo. O sea, es un llamado acordate, muertos al pecado y vivos para Dios. Es una razón de vida. Te está diciendo, estás muerto a esta naturaleza y estás vivo a una genética indestructible. Te lo anuncia constantemente. Porque si nosotros citamos lo que ocurrió, eso no afirma nada. Jesús murió y resucitó. ¿Y eso qué gobierna? Pero entender que debe seguir ocurriendo en nosotros, eso nos confirma y nos afirma en lo eterno. Pensar que ocurrió una vez no soluciona nada, pero entender que es algo que ocurre constantemente resuelve todo. Amado, hay gente que está en depresión adentro de las congregaciones. La cruz lo resuelve. La cruz lo resuelve. Mirá lo que dice Efesios capítulo 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. No dicen los no salvos, en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como lo hacían los demás. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Y decí conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Y Pablo lo dice claramente, por gracia son salvos. Y le pone ahí énfasis, por gracia son salvos. Y por esa salvación, más adelante Pablo dice algo, una expresión que a veces pasa de largo, pero que es bueno que la podamos tener afirmada nosotros. Porque ustedes antes eran oscuridad. No dice estaban, dice ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Vivan como lo que son, está diciendo Pablo. No es una orden legalista, es vivan
como lo que son, no vivan como lo que no son, no vivan como ser objetos de oscuridad. Amados, nosotros, lo iba a decir más adelante, pero por si no llego, lo digo ahora, amados, nosotros no estábamos en pecado, éramos pecado. Éramos pecado. Porque éramos miembros del cuerpo de pecado. Cuando la cruz se manifestó, se supone que se manifestó. Por eso hijos que tienen padres que vienen a la congregación y creen que por eso ya está todo resuelto. Padres que traen hijos a la congregación y creen que por eso está todo resuelto. No, nuestros hijos tienen que encontrar la cruz. Porque la cruz transforma de muerte a vida, de ser oscuridad a ser luz, de ser pecado a ser santidad. Es la cruz. Por eso cuando las personas dicen, con Dios todo bien, pero el problema con la iglesia, no conoció la cruz. No conoció la cruz. Amados, fuimos desarraigados de ser pecado a ser luz por esa potencia llamada poder de la resurrección. No es que fuimos, bueno, ¿te parece que te empujo? No, hizo así. ¡Trac! Arrancó y plantó. Por esa potencia. Cuando Cristo resucitó, cuando Él resucitó al Hijo, lo arrancó. Y con ese arranque, todos nosotros fuimos arrancados con Él de ser pecado a ser luz. La cruz manifiesta. Fue la manifestación, la cruz manifiesta, o sea, la cruz romana, fue la manifestación del poder de la verdad que produjo el poder de la resurrección en la tierra. Eso hizo la cruz. Cuando hablamos de cruz manifiesta, es porque la tierra, en ese momento, cuando Él dijo consumado es, vio la cruz eterna. En el momento de la cruz que se manifestó, de la cruz romana, cuando Él dijo consumado es, se abrió el velo y la tierra y todo lo que había en ella vio la cruz eterna. No es que el velo se rasgó y tuvimos acceso a la presencia de Dios. Sí, eso ocurrió, pero lo que ocurrió es que lo que se abrió fue el cuerpo de Jesús y por ahí pasó Cristo y se manifestó en la tierra la cruz eterna. Por eso hubo un terremoto que los muertos resucitaron. Amado, estaba el tío Cacho muerto hacía 6 años y apareció en el comedor de la casa. No sé cómo fue, pero vos imaginate, dice los muertos resucitaron y apareció ahí. ¿Qué hace acá? No estaba muerto, no, bueno, ponele un plato al tío que acá apareció de vuelta. Amado, produjo ese sacudón la cruz. Ustedes se ríen, pero hay que estar ahí, que se te aparezca el tío Cacho que había muerto hacía. Así que decí conmigo si querés, la crucifixión y la cruz. La cruz fue antes de que el mundo fuera. La crucifixión fue cuando Roma estaba gobernando la tierra, pero la cruz eterna fue antes de que el mundo fuera. Apocalipsis 13:8 dice, a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El mundo arrancó con una cruz que se efectuó. La cruz eterna arrancó el mundo. La cruz ocurrió, la cruz ocurre y la cruz seguirá ocurriendo. La verdad, la palabra de verdad nos confirma para que la cruz nos siga ocurriendo hasta el fin.
No se trata de tener dones. No se trata de ser bueno haciendo algo. No se trata de ser, amado, yo no te voy a poder salvar. Cuando vos estés cara a cara con el Padre, lo que te va a preguntar es qué produjo la cruz en vos. No te va a preguntar cuántas prédicas de Fernando oíste. Y yo no voy a estar ahí para decir, Señor, pero estuvo en todas las reuniones. Cállate la boca vos. Me van a decir. Que nadie te pregunte. Imagínate que algún soberbio se le va a dar por hablar cuando Dios esté hablando. Pero imagínate que alguien quiera esbozar algún sonido de su boca en el momento en que el Padre esté hablando en la eternidad. Nosotros somos un irrespetuoso bárbaro, hablamos en cualquier momento, pero la realidad es que Dios tiene un protocolo para acercarse al Rey. Va a haber un momento, no voy a hablar de eso ahora, pero va a haber un momento en el cual Dios no va a preguntarte cuántos cultos fuiste. ¿Qué pasó cuando se te presentó la cruz? Eso es lo que te va a preguntar el Señor y a mí. ¿Qué pasó cuando Cristo fue claramente presentado ante ustedes? ¿Qué pasó ese sábado a la noche? ¿Qué pasó en esa jornada de abril cuando la cruz te fue presentada y definiste seguir viviendo como quisiste? ¿Qué pasó? Y acá no te facturo nada, acá simplemente te estoy avisando que hay una realidad eterna que nos va a alcanzar. Por eso la verdad nos va confirmando para que la cruz nos siga ocurriendo hasta el fin. Más expuesto a la palabra. ¿Vos creés que escuchando la conga te vas a poder decir, escucho la conga, escucho reggaetón todo el día, ¡ay, la cruz, la cruz, la cruz! Amado, la cruz no te traspasa, te pulveriza en ese momento. O sea, ¿vos qué te crees que? Y después vengo y me siento acá como un señorito inglés. Levanto los brazos. Amado, no te van a preguntar cuántos brazos levantaste. Sí, escuchá la conga, si querés escuchá Soda Stereo, si te gusta la música vieja. Pero, amado, tenés que saber que lo que te van a preguntar es cuánto conocimiento de la cruz tuviste. ¿Te crees que vas a tener conocimiento de la cruz con la mirada desviada en cualquier cosa todos los días? Ay, no sé, no puedo con el pecado me vence siempre, che. No, ¿sabés cómo habla una persona que vio la cruz? Decidí que el pecado me venza. Y me hago responsable y pongo la cabeza en la guillotina y pase lo que pase, Señor, acá estoy. ¿Sabés lo que va a hacer? Como dice acá, Dios, que es rico en misericordia. Cuando Dios ve el corazón realmente, lo que está hablando ese corazón. Dios ve lo que habla el corazón, no ve lo que habla la boca, no ve tus acciones acá. Dios ve lo que habla el corazón. Yo a veces no puedo ver lo que habla el corazón, a veces sí me quiero, mirá por otro lado. Dios no ve lo que habla el corazón, Dios ve lo que habla el corazón. Y cuando el corazón habla de verdad, Dios ejecuta misericordia y esa persona sale de ese lugar de oscuridad. La palabra de la cruz anuncia que la cruz se efectuó, que se está efectuando y que se seguirá efectuando. Cuando decimos Dios es fiel, no es porque me dio el auto. Ay, Dios es fiel, me compré la camioneta. No, no te la compraste porque Dios es fiel. Te compraste la camioneta porque trabajaste, recibiste una herencia, no sé, un pajarito te tiró una valija con dólares. Fue su fidelidad y será para siempre porque no va a variar acerca de lo que Él habla sobre la cruz. La cruz es, fue y será la mayor manifestación de amor en la historia, no de la humanidad, en la historia de la eternidad. La palabra de la cruz anuncia esto. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, y acá espero que no haya ninguno, ¿sí? Decile al de al lado, espero que no seas vos el que van a mencionar ahora. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. O sea, el que se va a perder
o el que definió perderse y está escuchando esta palabra dice, uy, qué necio, qué estúpido, qué idiota, eso está diciendo. La cruz es algo más, es un mensaje. ¿Qué dio el pastor? Un mensaje. Es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. De eso se trata la cruz. La cruz nos reactivó al propósito eterno. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, amados, si se necesitó acá, hagan así, mira. Porque necesito el raciocinio completo de ustedes. Necesito llevarlos a un entendimiento, una razón de existencia. Es una razón existencial. Lo que voy a decir es de vida o muerte. ¿Sí? Es de vida o muerte en serio. Poné todos los sentidos. Si estamos hablando que la cruz nos reactivó al propósito eterno, o sea, habíamos sido destituidos de la gloria de Dios y la cruz nos posicionó nuevamente en el propósito eterno de Dios. Pero la cruz costó semejante sacrificio. ¿No será que no éramos tan buenos como nosotros creíamos? A ver si me entendés. Para que vos y yo podamos volver a estar según diseño, tuvo que morir el Hijo de Dios. Y hasta que no se fue la última gota de sangre, nosotros no fuimos reactivados al propósito. Para que vos y yo podamos funcionar como Dios diseñó que funcionemos, se tuvo que ir toda la sangre del Hijo. Sufrió los latigazos. Y esto no te reitero, no es para que te lo sientas como facturado, es para que tomes dimensión de lo que costó reactivarte, como para que vos digas, ay, no sé si voy a la congregación, porque la verdad que estoy cansado hoy de laburar. Amado, eso es alguien que no se dio cuenta de lo que es la cruz, de lo que pasó en esa cruz. La única manera de que vos y yo seamos reactivados a lo eterno era que la última gota de sangre del Hijo se vaya. Y ahí es donde viene que la cruz es el fin del orgulloso. ¿Con qué se trabaja el orgullo? ¿Cómo trabaja el orgullo? Con la cruz. Porque si ves que tuvo que esa sangre ser derramada por completo, que un padre mate al hijo para que vos seas reactivado por completo y yo, y todos los que vinieron atrás nuestro y los que van a venir, amados, significa que no éramos tan buenos. No somos tan buenos como nos creemos ser. No somos tan perfectos como nos creemos ser. No podemos tener tantos, como dicen en el griego, berretines. O sea, creer que, bueno, pues yo no era tan malo, no era tan malo. No, sí, eras tremendamente malo. Eras oscuridad, eras pecado. Él te transformó en luz, Él te transformó en santidad. Él te reactivó, te puso operativo para que el propósito eterno se dé a conocer a través tuyo. Y eso costó hasta la última gota de sangre del Hijo. Yo no sé si vos estarías dispuesto a matar a tu hijo. Yo diría, me matan a mí, pero a mi hijo no lo maten. Romanos 3:23 es clarito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es destituido? Desactivados para participar de la gloria de Dios. ¿Por qué quedamos muertos y por qué quedamos destituidos? Todos sabemos también por el hecho histórico de la transgresión de Adán, ¿sí? Todos sabemos. Ahora, ¿qué produjo la transgresión de Adán? Adán transformó a toda la humanidad, como dijimos hace un rato, en pecado. Adán, así como hoy somos miembros del cuerpo de Cristo, se supone, éramos miembros del cuerpo de pecado. Y si alguien, tu mano no es independiente de vos, si alguien es parte de un cuerpo o algo es parte de un cuerpo, ¿eso qué es? Es esa persona. Si nosotros éramos miembros del cuerpo de pecado, éramos pecado. Nuestro apellido era pecado. Ese era nuestro apellido. Eso hizo Adán, eso produjo. O sea, nosotros no pecamos porque éramos pecadores. No pecábamos porque éramos pecadores.
Pecamos porque éramos pecado. Y ese reflejo quedó en nuestro corazón. Esa tendencia a seguir pecando quedó en nuestro corazón. Si bien fue derrotado en la cruz, quedó. ¿Y qué lo activa? El orgullo humano de querer seguir siendo Él, en lugar de meterse dentro del cuerpo de Cristo para que Dios defina lo que el hombre es. O sea que si te tendría que decir algo, deja de autodefinirte y deja que Dios te defina como ya te definió, porque esa es la manera en la cual vas a poder vivir en esta vida y en la que viene plenitud. Yo quiero decirle algo, amado, vamos a empezar a trabajar muchísimo con esto. Yo quiero líderes, pastores y todas las gracias ministeriales, no con conocimiento de la cruz histórica, con entendimiento de la cruz vivida. Porque donde toca a alguien que conoció la cruz, un ministro que conoce la cruz toca, sustancia de vida se manifiesta. Nosotros pertenecíamos a una institución llamada pecado y esa institución fue desactivada en la cruz y el poder que tenía esa institución fue sepultado. ¿Saben cuánto le llevó a Pablo una vez predicar la cruz? 16 horas. Se murió uno, se cayó, se durmió, se cayó, ¡pum! Fueron, lo resucitaron y siguió predicando. Así que estamos listos para resucitar a cualquiera. Porque no nos resucita un hombre. Un hombre no hace milagros, nos resucita el poder de la cruz. Cristo se hizo cargo del problema, no del problema, del asunto, del pecado del hombre en la cruz eterna por decisión. A ver, ¿por qué fue inmolado? ¿Por qué fue crucificado en la cruz eterna antes de que el mundo fuera? Por una sencilla razón, ya estaba previsto que el hombre falle. O sea que no es que Adán comió del fruto y Dios dijo, ¿y ahora qué hago? ¡Me quiero matar! ¡Ay, yo mío! No. Pues vos decís Dios mío, pero Dios ¿qué va a decir? Yo mío, dice. Amado, Dios no se hizo problema por lo que pasó. Ya estaba activado el poder de la cruz antes de que el mundo comience. El Señor se hizo cargo de esa decisión en la eternidad, pero confirmó esa decisión en la cruz romana con una acción. Por eso no sirve saber, es sé y actúo de acuerdo a lo que sé. La cruz eterna fue el antivirus antes de que empiece el virus. Por eso, por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque donde abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Eso significa que el pecado arrancó, pero la cruz ya había activado el poder de la gracia para que se manifieste y se coma al pecado. La determinación de Cristo de ir a la cruz, porque Él lo dijo, ya fui a la eterna, ¿qué vamos a andar haciendo? Si podemos evitar los clavos, vamos a evitarlo, ¿cuál es el problema? No, la decisión de padecer fue para que vos no tengas que padecer. La decisión de que le claven los clavos fue para que vos no los tengas clavado. La decisión de la corona de espinas fue para que no te la pongan a vos la corona de espinas, ni a mí. De eso se trató. La determinación de ir a la cruz romana desactivó el poder del pecado y por esa obediencia fue desactivado el poder de la muerte. Amado, antes de desactivar el poder de la muerte, se desactivó el poder del pecado. No podía ser al revés. No podía primero resucitar y luego desactivar el poder del pecado. Primero había que desactivar lo que mataba al hombre. ¿Y qué mató al hombre? El pecado. Porque el Señor le dijo a Adán, si comen, morirán. Comieron, murieron. ¿Qué les pasó a esa muerte? Fueron destituidos de la gloria de Dios. Siguieron viviendo, pero separados de Dios. Entonces, ¿qué había que hacer? Primero, por la desobediencia de uno, había entrado la transgresión, había entrado al pecado al mundo, pero por la obediencia hasta el final de otro. Y ese tenía que ser el Hijo, que era sin mancha y sin ningún tipo de contaminación. Por la obediencia de ese Hijo
El pecado fue desactivado y por eso el poder de la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Así que en la cruz romana se manifestó lo que ya había ocurrido en la eterna. En la romana se produjo la obediencia hasta lo sumo de Jesús, hasta lo más bajo. Ahora, ¿por qué lo resucita el Padre? El Padre no lo resucita porque era el Hijo, El Padre no resucita a Cristo porque era el Hijo. Lo resucita porque el sacrificio fue acepto. Fue un perfume que le dio gratitud al Padre. Por eso lo resucitó. Porque fue hasta lo sumo. Hasta el último segundo. Si sos el Hijo de Dios, bajate de la cruz. No me voy a bajar y no entendés ni por qué no me bajo. Hasta el último segundo. Él, hasta el último segundo, obedeció. Y ese sacrificio, el Padre lo olió, lo vio y dijo, es grato. Ningún hombre nunca pudo ni podrá ofrecer ese sacrificio al Padre. Y por eso Él provocó una sustancia llamada poder de resurrección. El Padre dijo, huelo, esto mismo es lo que te está atrayendo a mí. Vení. Y lo resucitó. Lo sacó de la muerte y lo puso juntamente con Él en lugares celestiales. Y de ahí nos sacó a nosotros. Ahí fue cuando tembló la tierra. Ahí fue cuando todos los gobiernos de la tierra fueron derrocados. Ahí fue cuando se manifestó la potencia, cuando Él obedeció hasta la muerte. Dice Colosenses 2:15, en versión NBI, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Ahí se manifestó la verdad presente. Ahí oyeron que fue dicho, ustedes estaban destituidos de la gloria de Dios, pero yo digo, la verdad presente, ahora tienen acceso libre al Padre por la obediencia del Hijo. La cruz liberó la sustancia a Cristo y esa sustancia es impartida en todo en el que en Él cree. Pero creer no es creer, es someterme a la cruz. ¿Sabes cómo se llama esa sustancia? Poder de la resurrección. Padres tienen que enseñar la cruz a sus hijos. Hijos tienen que enseñarle la cruz a sus amigos, a sus conocidos. Tienen que presentar la cruz. Es la única oportunidad que tiene esta humanidad. La cruz eterna manifiesta. Ese es el Evangelio. La cruz como manifestación, como poder que se libera. Al ser glorificado Cristo, nosotros fuimos glorificados juntamente con Él. Destituidos de la gloria de Dios, pero al ser Cristo arrancado de la muerte y glorificado junto al Padre, nosotros fuimos glorificados en ese lugar juntamente con Él. Éramos pecado y ahora somos luz. De eso debe ser notificada nuestra alma todos los días, de que éramos pecado. Y ahora sos luz. ¿Cuál es tu posición? ¿Pecado? No. Luz. Andá como hijo de luz. Y esa es la victoria que nosotros proclamamos. Era pecado. Y ahora soy luz. Cuando entiendo esta verdad, es la vida de Dios la que se manifiesta en todo lugar donde voy yo. Amados, al cargar el pecado, ¿cuántos recuerdan esa expresión del Señor? Ya voy terminando. ¿Cuántos recuerdan esa expresión del Señor
cuando dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Algo mencionamos hace unos días. Esa expresión no fue porque el Señor no quería ir a la cruz. Todos, Jesús quería evitar la cruz. No, amado, ¿sabes por qué? ¿Sabes cuál era la copa? La copa era que Él iba a estar destituido por un tiempo de la gloria del Padre. Al cargar el pecado de la humanidad, Él iba a ser corrido. El Padre y Él iban a estar separados por primera vez en la historia. Nunca habían estado separados el Padre y el Hijo. Mi Padre y yo somos uno, pero en ese momento iban a estar separados. Eso es lo que le pasa a alguien que se va al infierno. Siente la destitución, siente la separación eterna de Dios. El Hijo sabía que iba al sacrificio y que iba a ser por un momento destituido. Lo que no sabía cuándo iba a volver, porque el sacrificio tenía que ser aceptado por el Padre. El Hijo no podía decir, bueno, ahora me aceptás el sacrificio. No, el sacrificio lo tenía que hacer para que el Padre quede contento y todo termine como el Padre había diseñado. Si el Padre veía obediencia al extremo, el Padre iba a aceptar como aceptó el sacrificio. Por eso el problema de Jesús, cuando lloraba, fue, voy a estar separado del viejo un tiempo. Ya empezó a sentir esa separación, amados. Por eso era el conflicto, era la copa de la separación. Era la copa de estar separado. Amados, ¿por qué iba a estar separado? Porque iba a tener todo el pecado encima. El cuerpo de pecado, Él lo iba a absorber. Hay una versión que habla de que la cruz produjo un absorbing, así se dice en inglés. Absorbió el pecado. El cuerpo de pecado completo en el cuerpo de Jesús. Era la única manera de desactivar el poder del pecado y restaurar la creación al diseño original. El pecado fue absorbido por completo por Él. Él se transformó en pecado sin ser pecador. Por eso dice, tremenda contradicción de pecadores. Era la copa de la separación. Yo quiero decirte que el día que nos duela, como le dolió a Jesús el pecado, vamos a estar listos para ser transformadores de una sociedad. Pero no el pecado de ella, mi pecado. ¿Cómo sé que la cruz está siendo activa en mí? Porque el pecado me duele hasta los tuétanos. Porque el pecado que hoy me gobierna me está traspasando y me duele. No me duele el pecado que me hacen, me duele el pecado mío. Porque estoy en ese momento separado de Dios. Relativizar la verdad genera, qué bueno, naturalizar el pecado, no hay problema. Sí hay problema. La persona está separada. Y si hay una oración que tengo, Señor, mostrame lo que vos sentís por el pecado. Mostrame el asco que te da a vos el pecado. Mostrame lo que de verdad produce el pecado. Y no digo que soy, que la camisa blanca tengo nomás, amado. Señor, mostrame lo que produce el pecado. Eso es un antídoto. La cruz es el antídoto contra el pecado, porque nos muestra la verdadera condición de estar separado. Pero también nos muestra cómo por arrepentimiento volvemos a estar unidos a Él. Pero si Cristo ya está en mí, eso no significa que en el alma eso esté producido. Eso es una producción constante que se tiene que ir dando. Cuando yo entienda mi mente separada por el pecado, separada de Dios. ¿Por qué las personas toman decisiones individuales? Porque en la mente están separadas de Dios. Eso lo produce el pecado, no lo produce tu esposo, tu esposa, no lo produce tu hijo, tu hija, no lo producen tus padres. La separación que produce el pecado es porque hay una sustancia que está operativa y tiene que ser desarraigada de nuestros corazones. Yo el primero.
El día que nos duela el pecado, como le dolió a Jesús estar separado del Padre, ese día vamos a estar listos para que nuestra familia sea transformada. Para que la sociedad, cuando yo vea un joven, un adulto, un anciano, lo que sea, perdido en el pecado y me duela, como me duele mi propio pecado, en ese momento voy a tomar conciencia y me voy a transformar en lo que la cruz me transformó, que es un transformador de sociedades. Amados, el pecado fue nuestro secuestrador. ¿De qué fui salvo? ¿Del infierno? No, eso es consecuencia. Fui salvo de mi secuestrador. Por eso dice que se pagó el rescate. No se lo pagó al diablo. El rescate que se pagó fue por el pecado. Nosotros fuimos salvados de un secuestrador llamado cuerpo de pecado. El problema es que tenemos síndrome de Estocolmo. Nos enamoramos del secuestrador. Y estamos muy enamorados del secuestrador y constantemente volvemos porque, bueno, no me trató tan mal. Me da placer, me gusta. Es lindo lo que me proporciona. Es lindo, da placer, gusta, pero más tarde o más temprano conduce a la muerte. Porque no hay ningún secuestrador bueno. Si te secuestró es para privarte ilegítimamente de tu libertad. Y para que esa libertad genere que vos estés toda la vida manipulado y gobernado. Cristo me hizo libre del poder que tenía el pecado. Del secuestrador. Así que una de las cosas que tiene que renunciar la iglesia es al síndrome de Estocolmo. La iglesia, la gente, ¿no? Síndrome de Estocolmo es una explicación científica a las personas que se enamoran del secuestrador porque los trató bien. El pecado te trata bien al principio. Al principio. Nosotros fuimos salvos de vivir para lo que no fuimos diseñados. De eso fuimos salvos. De ser inoperantes, de ser improductivos y de ser temporales. Someternos a la cruz nos activa y automáticamente produce en nosotros. Pero ¿y qué hago hasta ahora? Hasta ahora no importa, el tema lo que haces de ahora es más. Porque automáticamente te transformás y me transformo en resolutivo, productivo y eterno al someterme a la cruz. Y ahí se va a activar en nosotros algo. Ahí se va a activar en nosotros lo que dijo el Señor. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Eso se activa porque se empieza a producir un desborde de la verdad. Un desborde de Cristo. ¿Qué fue? De tal manera amó Dios al mundo que dio. Estoy tan desbordado de amor que tengo que manifestar ese amor porque no me lo puedo guardar porque se me desborda. Entonces, ¿cómo manifiesto ese amor? En Cristo. Cristo es el amor manifiesto del Padre a través de la cruz. Ese amor se dio a conocer cuando Él dijo, consumado es. No fue cuando hizo milagros, no fue cuando caminó las calles de Galilea, no fue cuando caminó las calles de Nazaret, no, cuando la cruz lo terminó de despedazar. El amor del Padre que desbordaba al Padre se manifestó en Él, porque de Jesús salió Cristo. Todo el amor del Padre, cuando la cruz es una realidad en nosotros, esto se activa. Entonces, tan desbordado estoy que al que conozco le tengo que manifestar este amor. Porque es la única sustancia que derrota en la tierra, porque en lo eterno ya fue derrotado, al pecado. Amados, ¿saben qué? Ya termino, pero quiero decirles esto. Cuando yo veo a una persona que está en pecado y lo oculta, jamás, Sandra es testigo, jamás la corro de un lugar. Tiene que ser ya que va a perjudicar a todo el mundo. Jamás. ¿Saben por qué?
Porque al pecado no se le da condenación. Al pecado se le da Cristo. Al pecado se le da gracia. Al pecado se le da verdad. Pero la persona tiene que reconocer en algún momento que se está desgarrando por dentro. Porque si no, la muerte interna va a producir tal putrefacción que más tarde o más temprano esa persona termina enferma. La palabra de la cruz nos establece, nos afirma, nos confirma en el rumbo que es Cristo. La palabra de la cruz construye nuestra realidad presente y nuestra realidad futura. Amado, amada, déjate gobernar por la cruz. Nada se compara con la gloria de la cruz. Nada se compara con la plenitud de la cruz. Nada se compara con el desborde de amor que se produce en nosotros cuando nos cautiva la cruz. Nada se compara, dice la Escritura, con la gloria venidera que en ustedes ha de manifestarse. No hay comparación con lo que se produce en alguien que es captado, transformado, traspasado por la cruz. No hay manera de que algo o alguien se compare a la cruz. Hay personas que terminan en cualquier situación, en cualquier estado, están hipotecando, rifando su presente y su futuro por no conocer la cruz. Pero viene el Padre y te dice: hijo, hija, no tenés que rendirle cuentas al diablo de tus acciones, no tenés que rendirle cuentas al pecado de tus acciones. Vení, sometete a la cruz y vas a ver cómo vas a sentir la potencia de Dios mismo en tu corazón. El poder de la resurrección te saca de la muerte en la que estás metida. No permitas que una persona te dé valor, no permitas que alguien te dé valor, no permitas que algo te dé valor. Esas personas que dicen: me compré el auto, ahora soy alguien, me compré la casa, ahora soy alguien, este me ama, ahora soy alguien, esta me ama, ahora soy alguien. No permitas que alguien te dé un valor diferente al que ya te dio el Señor y provocó a través de la cruz que ese valor se dé a conocer en vos. Amados, yo creo que todos quieren vivir en la realidad de Cristo. Nuestra realidad en Cristo vivida va a ser proporcional al conocimiento que tengamos de la cruz. ¿Cuánto querés vivir? Será cuánto de la cruz conoces. Que el Padre nos meta en un entendimiento pleno de esa cruz. Y que arrepentimiento te activa la cruz. Activa la cruz. Y si hasta acá, mirá, si alguien cree que Dios le va a sacar algo, no sabe lo que Dios le va a proporcionar. Enfocar en lo que Dios me va a sacar me va a tener atado al secuestrador. Pero enfocar en la gloria que se va a manifestar me va a tener atado a Cristo. Así que si hay alguien que tenga que arrepentirse, es el momento de hacerlo. Mira, perdé todo. Por eso los que vieron la cruz decían: todo lo pierdo con tal de alcanzar a Cristo. Por eso el Señor dice: el reino de los cielos es semejante a... ¿Cómo se ve el reino de los cielos? El reino de los cielos se ve a través de la cruz. A un hombre que tenía muchas posesiones y las vendió todas y compró una perla. Reino de los cielos, amados, es la cruz eterna manifiesta en nosotros. Así que si hay avaricia, si hay individualismo, si hay egoísmo, si hay fornicación, si hay lascivia, si hay pecados sexuales, si hay pecados de vicio, amado, este es el momento de salir de ahí, por lo menos de empezar a salir de ahí, de dar ese paso, de decir: me arrepiento, Señor, nada me gobernó, yo me sometí bajo gobierno, yo definí autosecuestrarme y me enamoré del secuestrador, pero Padre, yo estoy entendiendo que ese me está manipulando.
Se llame como se llame, amado. Hay gente que cree que porque chusmea es diferente a la fornicación. Todo lo que subestima la cruz nos mete en pecado. Quedamos bajo el secuestro. Por eso, Señor, acá estamos, papá. Dejamos que nuestro corazón hable, Señor. La rebeldía la rompemos en la cruz, Señor. Que la cruz despedace nuestra rebeldía. Que la cruz despedace, Señor. La cruz manifiesta. La cruz eterna. La cruz del Padre. Desactive, Señor. Deshaga, destroce nuestras creencias y pensamientos que nos mantienen separados de vos. Doctrinalmente estamos unidos a vos, pero Señor, queremos que eso sea real en nosotros. Padre, que todo ateísmo dentro de las congregaciones, que hoy creemos en la palabra, pero mañana vivimos como nos parece, Señor, sea desactivado de nosotros. Que la cruz lo desactive, Padre. Señor, sé que por causa de la manifestación de la cruz eterna, matrimonios serán restaurados en el uno, serán afirmados, confirmados, establecidos en el uno. Habrá jóvenes con la pasión manifiesta de Cristo. Saldrán de toda situación de secuestro y se posicionan en Cristo. Yo lo declaro, arranco, desarraigo a toda persona en el nombre del Señor proféticamente de toda influencia del secuestrador, de todo secuestro. Quiero decirte, la puerta ya está abierta. No tenés que quedarte bajo ese dominio. Señor, que tu amor que venció por sobre todos los amores se manifieste, Padre, como potencia en nuestro corazón. Señor, sea la cruz desarraigando. Amados, si tienen que arrepentirse, es el momento de algo, es el momento. Después caminamos juntos, después seguimos. Pero tiene que haber un punto de inflexión, un punto y aparte, un punto y basta. Las personas que se arrepienten después no saben cómo seguir. Dicen, ¿y ahora cómo continúo? ¿Qué pasará? ¿Cómo hago con esta persona? ¿Cómo hago con esta cosa? No te preocupes por eso. Ocúpate de que tu corazón hable ante el Padre. El nexo es la cruz eterna. Por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por cuanto abundó, eso significa, por cuanto abundó la separación, sobreabundó el volver a estar pegados a Él. Señor, gracias por tu cruz. Gracias por la cruz eterna. Gracias, Padre, por la palabra de la cruz. Por permitirnos, Señor, acceder a ella. Por permitirnos vivir en ella. Porque si nos estás dando la posibilidad de oír, es porque nos das los mecanismos para vivir. Señor, todo espíritu operativo en las mentes que distorsiona el entendimiento de la cruz, que distorsiona el conocimiento de Cristo, Señor, sea desactivado, sea arrancado, sea, Señor, en esta misma hora despedazado por el poder de la cruz, porque vos mismo decís que los exhibiste públicamente, los humillaste, triunfando sobre ellos en esa cruz, Señor. Padre, que se manifieste esta realidad eterna en los corazones, en las mentes, en cada uno de los que está en este lugar. Se manifieste, Señor, se manifieste la humillación pública que le hiciste a los secuestradores, que hiciste al secuestrador. Señor, se manifieste la verdad presente, se manifieste, lo oíste que fue dicho, pero yo digo, dice el Señor, yo digo, la cruz nos unió.
de una vez y para siempre. La cruz nos hizo resolutivos, productivos y eternos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amados, si alguien quiere hablar con alguien hoy, quiere hablar con alguien mañana, para que lo ayude a salir de donde está, para que estamos para eso. Pero resolvé. Porque mañana no sé qué va a pasar. Gracias, Señor.